Me llamo Mauricio y trabajaba de noche en un supermercado que estaba en la salida de la ciudad. De esos que siempre tienen una luz apagada, pasillos vacíos y el eco de tus propios pasos. Era reponedor nocturno. Me tocaba llenar estantes, acomodar mercancía y a veces ayudar en cajas si llegaba algún cliente. Nada fuera de lo normal, hasta que empecé a notar los ruidos dentro del cuarto frío. Era un cuarto metálico, enorme, donde almacenábamos carnes, lácteos y congelados. Siempre me dio escalofríos entrar ahí, pero una noche escuché algo más que el zumbido de los refrigeradores. Algo que sonaba como si alguien llorara. Pensé que había sido mi imaginación. Quizá el motor, quizá un pájaro atrapado. Pero al día siguiente volvió a escucharse. Era un sollozo bajito, entrecortado, que salía de la parte más profunda del cuarto. Lo raro era que cuando abría la puerta, cesaba al instante, como si supiera que alguien lo oía. Se lo comenté a Armando, el otro encargado nocturno, pero me dijo que seguramente era el sonido del sistema de ventilación. Que no le diera importancia. Pero una noche me animé a entrar con la linterna de mi celular y grabar. Recuerdo que todo estaba en silencio. Caminé entre los estantes metálicos con carne envuelta en plástico, escuchando mis pasos y la vibración del sistema de frío. Y entonces lo escuché, un susurro. No era llanto esta vez. Era una voz, pequeña, como la de una niña, que decía: «Estoy aquí». Apunté con la linterna, y no había nadie. Me giré y al hacerlo sentí un escalofrío justo detrás de mí. Corrí hacia la puerta, pero la manija no se movía. Estaba atascada, como si alguien la sujetara desde fuera. Grité, golpeé la puerta, hasta que por fin se abrió. Armando estaba del otro lado, confundido. Dijo que la puerta no tenía seguro, que jamás se había trabado antes. Después de eso, las cosas se pusieron raras. Una vez, al limpiar el piso del cuarto frío, vi pequeñas huellas de pies descalzos marcadas en la escarcha. Eran diminutas, como de un niño o niña pequeña. Seguían un patrón, y se detenían justo frente a la pared del fondo, como si algo o alguien hubiera atravesado el concreto. Al revisar las cámaras, notamos que entre las 2:15 y las 2:30 de la madrugada, la señal siempre se volvía borrosa justo en la entrada al cuarto, como si algo interfiriera con la imagen. El encargado de seguridad propuso cambiar los equipos, pero la interferencia siguió. Solo en ese punto. Solo a esa hora. Un cliente habitual, un hombre mayor que venía por leche y pan casi todas las madrugadas, me dijo algo extraño una vez. Me miró muy serio y dijo: «Ese cuarto tiene algo. Mi hija veía cosas ahí cuando era pequeña. Siempre decía que una niña le pedía que jugara con ella». Le pregunté si estaba bromeando, pero me lo juró. Me dijo que dejó de venir durante años por eso, que solo había regresado porque pensó que todo había cambiado. Pero cuando entró la última vez al área de congelados, la volvió a oír. Yo ya no podía soportarlo más. No dormía bien, escuchaba el llanto en sueños, y empecé a encontrar cosas fuera de lugar. Muñecos pequeños entre la carne empaquetada, dibujos hechos con crayones en las cajas del almacén, y una vez una voz que me susurró al oído: «No te vayas. Tú sí me ves». Esa misma semana pedí mi cambio de turno. Nunca me explicaron qué había ahí dentro. Pero la noche en que me despedí, entré al cuarto una última vez, con la linterna encendida. Y sobre la escarcha de la pared, aparecieron, justo frente a mí, dos manos pequeñas marcadas desde el otro lado. Como si alguien o algo quisiera salir de allí desde hace mucho tiempo.
Y fue entonces que, gracias a una señora mayor que trabajaba en limpieza desde hacía décadas, supe la historia. Muchos años atrás, cuando el supermercado recién abría, había una joven empleada que trabajaba como encargada nocturna de limpieza. Tenía una hija pequeña, de unos 5 años, que la acompañaba cada noche porque no tenía con quién dejarla. La niña solía dibujar en servilletas, jugar con envases vacíos o dormirse en un rincón del almacén. Una noche, el novio de la mujer fue a visitarla al trabajo. Según contaron algunos viejos empleados, se encerraron juntos en una de las oficinas del fondo, sin notar que la pequeña se había levantado. Nadie supo cómo ni por qué, pero la niña terminó dentro del cuarto frío. Tal vez jugaba a esconderse. Tal vez pensó que era un lugar secreto. Pero lo cierto es que la puerta se cerró, y nadie se dio cuenta de su ausencia sino hasta varias horas después. Cuando su madre fue a buscarla, la llamó y no respondía, y empezó a buscarla desesperadamente por la tienda, junto a su novio, y al no verla por ningún lado, pensaron en el cuarto frío, que era el único lugar donde no buscaron, y corrieron hacia la puerta y estaba trabada. Cuando finalmente lograron abrir la puerta del cuarto frío aquella madrugada silenciosa, la escena que encontraron quedó grabada en la memoria de quienes estuvieron allí. La pequeña estaba acurrucada en un rincón, con la espalda contra la pared metálica, como si hubiera intentado alejarse lo más posible del centro helado de la habitación. Sus labios, amoratados por el frío extremo, estaban entreabiertos, congelados en una última súplica muda. Tenía los ojos entrecerrados, aún húmedos, y una delgada línea de escarcha cubría sus pestañas. Pero lo que más estremecía era el gesto de su rostro, una mezcla de miedo, confusión y desesperación. Como si hubiera pasado horas llorando, gritando por ayuda que nunca llegó. Sus manos estaban rígidas, engarrotadas contra la puerta interna, como si en su último aliento hubiera intentado empujarla o golpearla. Aún quedaban leves marcas de sus dedos en la condensación de la pared. Era como si el mismo tiempo se hubiese congelado con ella. Su cuerpo, pequeño e indefenso, parecía aferrarse a la esperanza, incluso cuando el frío ya le había robado todo calor. Aún conservaba en sus manos un dibujo arrugado, hecho con crayones, donde había garabateado una casa con una figura sonriente al lado de una mujer. Ese gesto final, esa expresión de súplica congelada, fue lo que hizo que muchos empleados se marcharan poco después. Porque aunque el cuerpo fue retirado, la sensación de que ella seguía ahí, nunca se fue. Después de aquello, la madre perdió la razón. Nadie volvió a hablar del tema, como si el silencio pudiera enterrar la culpa. Cambiaron al personal, remodelaron áreas, pero el cuarto frío siguió allí. Y con él, algo más. El alma de aquella niña, confundida y atrapada, sigue vagando entre los estantes congelados, esperando que alguien juegue con ella, que alguien la vea, que alguien la escuche. Ahora entiendo por qué decía, tú sí me ves. Y eso es lo que más miedo me da. Yo no creo en fantasmas. O mejor dicho, no creía. Siempre pensé que las historias de miedo eran cuentos para asustar niños o pasar el rato en las madrugadas largas. Pero lo que viví en aquella tienda, esa madrugada, me sigue acechando hasta hoy. Tenía apenas 2 semanas trabajando en el turno nocturno de una tienda de conveniencia a las afueras de Tecozautla. Un pueblo tranquilo, rodeado de cerros, donde después de las 11 de la noche no pasa ni el viento. Era perfecto para mí, pocas ventas, un poco de limpieza, reabastecer anaqueles y de vez en cuando, algún trailero o viajero despistado. Esa noche en particular, una madrugada de martes, la temperatura había bajado bastante. Yo estaba trapeando cerca del refrigerador de lácteos,
cuando escuché el típico sonido de la campanita que indica que alguien entra. Dejé el trapeador de lado y me acerqué al mostrador, pero no vi a nadie. Miré hacia los pasillos, revisé la entrada, nada. Supuse que había sido el viento. A veces la puerta no cierra bien. Volví a la limpieza. Pasaron 5 minutos y de nuevo la campanita. Esta vez lo escuché más fuerte. Giré la cabeza rápido, esperando ver a alguien, pero la puerta seguía cerrada. Entonces me di cuenta de algo raro. El sensor de movimiento de la puerta nunca se activó, pero el sonido sí ocurrió. Ya no me pareció tan gracioso. Pensé que seguramente estaba alucinando por el cansancio. Miré el reloj, eran las 3:12 de la mañana. En ese momento, noté algo en uno de los refrigeradores con puerta de vidrio, el de los refrescos, una mancha de vaho en el cristal, como si alguien hubiera respirado justo frente a él. Me acerqué. No había nadie en el pasillo, y la tienda entera estaba en silencio. El vaho tenía una forma rara, como si hubieran marcado con la frente y la nariz. Y al centro, algo que me heló el cuerpo, una marca de una mano. No era una mano cualquiera. Los dedos eran largos, casi antinaturales, y estaban mal distribuidos, como si el pulgar estuviera demasiado arriba. Me quedé mirándola, inmóvil. Alguien o algo había estado ahí segundos antes. Me acerqué para tocar la puerta, y cuando mi dedo rozó el cristal, vi el reflejo detrás de mí, una figura oscura, parada en el pasillo de atrás, justo al centro. Di un salto del susto. Me giré de golpe, pero no había nada. Solo las estanterías de botanas. Volví a mirar el cristal y ya no había ni figura ni vaho. Me puse a pensar seriamente en llamar al encargado, pero no quería parecer paranoico. Me dije a mí mismo que eran reflejos, luces raras, alguna corriente de aire. Volví al mostrador y decidí revisar las cámaras. Y entonces lo vi. En el monitor de la cámara que apunta hacia la entrada, aparecía una figura justo donde yo había visto el reflejo. Alta, delgada, de cabello largo y suelto, pero el rostro no tenía rasgos. Solo una mancha gris en donde debían estar los ojos y la boca. Pasé el vídeo hacia atrás para asegurarme. En la grabación, la figura no entraba por la puerta. Simplemente aparecía, como si surgiera del aire. Avanzaba lentamente hacia el refrigerador, se detenía frente al vidrio y se desvanecía. Mi cuerpo comenzó a temblar. No de miedo, sino de una mezcla entre náusea y una sensación de estar siendo observado. Cerré el monitor y fui a la oficina trasera. Cerré la puerta y me encerré allí con llave. Me senté junto al radio que usamos para comunicarnos con otras sucursales, pero estaba apagado. A los pocos minutos, escuché de nuevo la campanita. Esta vez lo sentí dentro del cráneo. Me puse de pie lentamente. La oficina tiene una pequeña ventanilla de cristal que da hacia la tienda. Me asomé. La figura estaba allí, parada frente al mostrador. Era más alta de lo que pensé. Estaba inmóvil, con los brazos colgando, y su cabeza estaba ligeramente inclinada hacia un lado, como si intentara escucharme. Me tapé la boca con la mano para no gritar. Y entonces ocurrió lo peor. La figura giró la cabeza lentamente hacia mí, aunque no tenía ojos. Me estaba mirando. Comenzó a caminar hacia la puerta de la oficina. Cada paso parecía arrastrarse un poco en el suelo, como si deslizara los pies. Cuando llegó frente a la puerta, se detuvo. Yo ya no podía respirar. A través de la ventanilla, vi cómo levantaba su mano deformada y dibujaba en el cristal un gesto. Un dedo índice, vertical, delante de donde estaría su boca. Me desmayé.
Me despertó la luz del sol entrando por la rendija de la oficina. Eran casi las 8 de la mañana. Al salir, todo parecía normal. No había huellas, ni marcas en el vidrio. Revisé la cámara de seguridad, y el archivo de esa noche estaba borrado. Solo se ve un salto de las 2:59 a las 4:01 de la madrugada. Cuando llegó el encargado, le conté todo. Me miró con cara de haberlo escuchado antes. Y me dijo algo que no he podido quitarme de la mente desde entonces. Eres el tercero que lo ve en menos de 2 años. Siempre a las 3:12. Siempre frente al refrigerador. ¿Y los otros qué hicieron?, le pregunté. Renunciaron. Igual que tú, ¿verdad? Esa misma tarde entregué mi uniforme. Desde entonces no puedo acercarme a ningún refrigerador de vidrio sin mirar 2 veces, por si acaso. La verdad, nunca me había pasado nada extraño. Ni visiones, ni ruidos raros, ni sombras. Me llamo Ramiro. Soy de los que creen que todo tiene explicación lógica. O lo era. Lo que viví en esa gasolinera no se lo deseo ni al peor enemigo. Yo trabajaba en el turno nocturno de una estación que quedaba en medio de la nada. Literalmente. A un lado estaba la carretera, y al otro, un terreno baldío enorme, lleno de maleza y sin alumbrado. La única luz provenía de los postes de la gasolinera, y aún así, había zonas que se tragaban la oscuridad. Era una estación pequeña, con 2 surtidores de gasolina y una tienda. El despacho era manual, así que había que salir cada vez que llegaba un cliente. Pero eso no sucedía seguido. En las madrugadas, lo más que podía llegar era 1 o 2 coches. La mayoría eran camioneros que se notaba que preferían no quedarse mucho tiempo ahí. Me acuerdo perfecto de aquella noche. Era jueves. La brisa era fría y traía un olor raro, como a tierra húmeda mezclada con óxido. Eran casi las 3 de la madrugada. Estaba dentro de la tienda, tomando café y revisando mi celular, cuando escuché que se activó el sistema de presión. Es decir, alguien había levantado la manguera de uno de los surtidores. Me asomé por la ventana. No había carros. Salí con la linterna y me acerqué al surtidor número 2, que estaba más alejado, casi tocando la barda del terreno baldío. Y ahí estaba la manguera colgando, suelta, goteando gasolina al pavimento. Me extrañó porque yo mismo la había colocado bien minutos antes. La acomodé otra vez y regresé a la tienda. Pensé que quizás el viento la había movido, aunque el sistema no se activa si no hay peso. ¡Qué extraño! Volví a sentarme y justo cuando iba a darle un sorbo al café, otra vez, el surtidor 2 se había activado solo de nuevo. Mi corazón se aceleró. Salí rápido. Esta vez, la manguera estaba en el suelo, como si alguien la hubiera arrancado de golpe. Iluminé con la linterna hacia el terreno baldío, al otro lado de la barda, y por un segundo, juro que vi una figura parada entre los arbustos. Alta, delgada, con una cabeza que no parecía humana. Brillaba con un tono cenizo. No sé cómo explicarlo. Me quedé paralizado. La figura no se movía. Pero cada parte de mi cuerpo me decía que eso no debía estar ahí. Regresé corriendo a la tienda, cerré con seguro y apagué las luces. Desde adentro, observé el surtidor 2. La manguera colgaba, inmóvil. Pasaron 10 minutos. Silencio. Solo el zumbido de los transformadores. Y entonces escuché 3 golpes. En la puerta trasera. Me armé con un tubo metálico que guardábamos para defensa, aunque sabía que no iba a servirme de mucho. Me acerqué despacio, sin encender la luz. A través de la mirilla no vi a nadie.
Pero cuando toqué la puerta para asegurarme de que estaba bien cerrada, sentí un aire helado colarse por la rendija, como si alguien acabara de estar ahí. Volví al mostrador y vi lo más espeluznante de la noche. En las cámaras, enfocadas hacia el surtidor 2, había una persona cargando gasolina en el vacío. Una figura delgada, con un overol sucio. Pero no había auto. La manguera estaba conectada al aire. Puse zoom en el rostro, y me arrepentí al instante. Tenía una expresión horrenda, imposible de olvidar, una sonrisa grotesca, exagerada, que se extendía hasta casi tocar las orejas. Los ojos eran grandes, redondos y brillaban con una luz rojiza, como brasas encendidas. Su piel parecía derretida en algunas partes, como si el rostro hubiera sido arrancado y vuelto a pegar mal, dejando pliegues grotescos y grietas negras. No parecía un ser humano. Parecía algo que se estaba burlando de mí, sabiendo que yo lo veía y que no podría hacer nada para evitarlo. La figura levantó la cabeza hacia la cámara y señaló. Me estaba viendo a través del monitor. Desconecté todo de golpe y apagué las pantallas. Me encerré en el baño, con el tubo en la mano y el corazón saliéndose del pecho. Pasé el resto de la noche encerrado, sin atreverme a mirar ni por las rendijas. Cuando llegó el relevo a las 6 de la mañana, salí pálido y temblando. No le dije nada. Solo le entregué la bitácora y me fui. No dormí ese día. A las 5 de la tarde, decidí regresar a la estación para recoger unas cosas que había dejado. El encargado estaba allí y me vio raro. ¿Todo bien, Ramiro?, me preguntó. ¿El surtidor número 2 tiene algún tipo de sensor defectuoso?, le pregunté. Se quedó callado. ¿Qué viste?, me dijo al fin. Le conté lo básico. No quería sonar loco. Solo le dije que alguien había estado cargando sin vehículo. Él suspiró y me llevó al archivo viejo. Sacó una carpeta llena de reportes impresos. Ahí estaban 3 incidentes similares en años anteriores. Siempre en el surtidor 2. Siempre de madrugada. El último reporte era de un joven que desapareció en 2017. Se fue a revisar ese surtidor y nunca lo volvieron a ver. Las cámaras lo mostraron atendiendo a un cliente invisible, y después, simplemente, ya no estaba. Desde entonces, el surtidor número 2 se usaba poco, pero nunca se desconectó porque no hay una razón oficial. Lo bueno es que ya no regresas, ¿no?, me dijo el encargado, con una sonrisa forzada. No, le respondí. Después de lo que me pasó y lo que ya sé, no podría estar ahí ni un minuto más. Y salí sin mirar atrás, para no volver nunca. A veces, en mis sueños, veo esa figura, frente a mí, sosteniendo la manguera, y escucho los golpes.